más aire. Seguimos en Aire de Mar y hoy le damos la bienvenida a Silvia Thorn, triatleta uruguaya que está dando grandes pasos a nivel internacional, cumpliendo sueños y además contagiando muchas ganas de ir por lo que se sueña. Bueno, algo de lo que vamos a estar charlando aquí en este nuevo programa. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Gracias, Flor. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir en estas idas y vueltas entre tus viajes y tus competencias. Queríamos aprovechar tu estadía acá en Maldonado para poder compartir con nuestra audiencia. Contanos, Silvia, primero, ¿cómo fue que empezó esa pasión por el deporte, ese camino hacia donde estás hoy? Encantada y gracias por la invitación, por supuesto. Bueno, sí, yo, como digo, últimamente era una mamá cualquiera, una mujer que me formé, estudié Relaciones Internacionales, nada que ver con todo esto del deporte. Me casé, tengo 3 hijos, trabajé, fui diplomática. El deporte siempre fue parte de mi niñez, me gustaba nadar, nadaba a pecho en realidad. Hice atletismo como extracurricular en el colegio, pero fue algo como así. Y quedó. Después la vida real de trabajo, estudio, siempre en general te deja un poco afuera eso. Y en un momento, bueno, siempre después trataba de anotarme en un gimnasio, me anotaba, pasaban los días, llegaba el fin de mes y no fui. Claro. Y de repente a los 42, los chicos ya un poco más grandes, dije, voy a correr una maratón. Voy a festejar mi cumpleaños con 1 kilómetro por año, 42 kilómetros. Entonces iba a un gimnasio, vivía en Quito, en Ecuador, por razones familiares, laborales. Y en el gimnasio me presentan a un coach y le digo que tenía ese objetivo, que tenía ese sueño, si a él le parecía que era posible. Me dijo, claro, hay que entrenar. Y le digo, bueno, ¿tú me entrenás? Sí, perfecto. Entonces me dice, si vas a hacer un check y vas a correr una maratón en tu vida, si podés, anda a la maratón de Berlín. Entonces me puse a mirar cómo era y dije, bueno, perfecto, me anoto. Así que fui con ese sueño en el año 2018, cumplía 42 y fue maravilloso. Y eso hizo un clic en mi vida, me transformó. Y a partir de ahí no paré. ¿Fuiste a la maratón? Fui a la maratón. ¿Cómo te sentiste? Bueno, ¿cuánto tiempo de entrenamiento requirió eso también? Mira, yo creo que específicamente habrá sido 4 meses. 4 meses, digamos, era activa, no era una persona sedentaria. Me habían invitado unas mamás a jugar fútbol y bueno, jugaba un poco de fútbol, iba al gimnasio, pero no era corredora ni entrenaba en serio. Claro, claro. Y pero me llevó a una esos... maratón. Sí. No dijiste voy a correr 5 kilómetros, no. La vuelta a la punta. Claro que lleva, ¿no? O sea, para llegar sí. a correr 42, en ese proceso sí vas aumentando distancias. Y bueno, me preparé en esos 4 meses y fui. Y me sentí tan bien, Flor, tan bien. Fue maravilloso. Realmente fue muy bien elegida, además, porque, claro, el tema es que después... Yo pensé que era un check, claro. Pero eso me quedó. Entonces, después seguí, pero el sí. comienzo de un nuevo camino. Absolutamente. Bien. Un camino que después de maratón pasa al triatletismo. ¿Cómo es que de repente también en este corto plazo decís, ahora quiero algo más? Sí. Bueno, la maratón fue maravillosa. Mi coach me había dicho, yo creo que la va a correr en 4 horas. Y la corrí en 3 horas 59. Entonces fue como, sí, realmente me entrenó bien, dije, claro. Era lo que podía hacer. En realidad, después de ahí, dije, no quiero que quede acá, ¿qué otra maratón puedo hacer? Y ya estaba pensando en qué otra maratón del circuito de las Six Majors, que son las 6 maratones más famosas internacionalmente, en cuál me podía anotar. En ese interín había elegido Chicago para el siguiente año, 2019, y en ese interín, ese coach que tenía, un día me dice, tengo una propuesta para hacerle. Me acaban de invitar a armar un equipo, necesito 2 mujeres para correr el 70.3 Ironman de Manta, Ecuador, donde yo vivía en la sierra y esto era en la costa. Y me dice, y quiero que una sea usted. Y le digo, pero coach, yo, o sea, no sé si llego. No nado desde que tengo 15 años. Claro. Además nadaba a pecho, no nadaba libre, no tengo bicicleta,
O sea, bicicleta hacía de paseo, ¿no? De esas bicis que uno sale familiarmente. Entonces me dijo, no, yo la entreno y va a llegar. Entonces me dice, tiene hasta mañana para responderme. Yo dije, qué presión. 24 horas. Y al otro día voy al gimnasio y me dice, es que no sé, le digo, porque, ¿y si no llego? Entonces me dice, esto es así, el centro comercial nos va a pagar todo, nos va a dar ropa, nos va a dar zapatillas, championes, como decimos nosotros, zapatillas. Usted solo tiene que armar, allá en Ecuador se habla de usted, ¿no? Usted tiene que armar una cuenta de Instagram deportiva y poner cosas sobre su preparación. Y digo, si no llego, me dice, no, eso me encargo yo, me dice. Bueno, entonces eso fue en abril del 2019 y el evento de Manta 2019 era en julio. Wow. En el camino me compré una bicicleta, ahí enseguida, una rutera, que es la que todavía tengo, y lo básico, un casco, unas zapatillas de bici, y con pánico al principio, ¿no? De clips, si me voy a caer, no me voy a caer, o sea, no era lo mío. Volví a nadar libre, me costó. Pero bueno, fueron unos meses, ¿no? Mayo, 3 meses junio. estamos hablando. En 3 meses preparaste un triatlón. Sí, de media distancia. Sí, bueno, pero Sí. de media distancia me aclarás, pero es un montón. Sí. La verdad es que sí, y yo tengo unos grandes amigos en Ecuador y esto nos nucleó muchísimo porque varios hicimos ese por primera vez. Entonces una amiga, Carola, me dice, vamos Silvi a la costa a correr un olímpico, que es una distancia un poco menor. A ver qué tal. Y le digo, mira que yo nunca nadé en el mar, o sea, voy a la playa con una tabla o voy a bañarme, pero nadar, no era nadadora de mar, de aguas abiertas. Y entonces me dice, no, es que hay un coach, un profe ahí de la costa que nos va a dar los tips de aguas abiertas y así llevamos la bici y ya probamos. Bueno, nos fuimos a Salinas, una ciudad que a mí me encanta porque tiene un mar calentito, pacífico, súper tranquilo, bueno, hermoso. Fui y corrimos y la verdad que me fue muy bien y dije, bueno, sí, creo que un poco más llego. Wow. Y eso fue julio 2019, llegué. Llegaste y seguiste. Y seguiste. Sí. Hace poco, bueno, este año llegaste hasta la Ironman de Punta del Este. Sí. ¿Se fue tu segundo Ironman o Sí. competiste? O sea, desde 2019. Porque viste que Claro, la pandemia nos cayó estuvo la en medio, pandemia. sí. Nos cayó la pandemia, yo seguí entrenando, en el medio la vida me volvió a traer a Uruguay, elegimos volver a Uruguay con los chicos ya más grandes, son adolescentes, y esto de la pandemia que nos encerró a todos, nos cuestionó muchas cosas, ¿no? Y yo tengo a mis papás, por suerte, y muchos planteos nos entraron y resolvimos volver a Uruguay y elegimos Maldonado. Entonces, todo ese tiempo, digamos, 2020, 2021, seguí entrenando. Cuando volvió a haber maratones, volví a correr, entonces seguí con las maratones, bueno, después de Chicago en el 2019, clasifiqué a Boston, que es una de las maratones más icónicas y porque hay que hacer cierta marca para Claro. dentro de tu edad para poder ir. Así que corrí Boston. Y el año pasado iba a correr Punta del Este, porque ya se abrieron de vuelta Claro. las competencias, iba a correr Punta del Este y nuevamente Manta, porque bueno, dije, vuelvo y me despido de Ecuador. Porque no me había podido despedir bien, porque Sí, con la pandemia, viste que nada, uno se fue así como... Pero bueno, el año pasado no era mi año porque cuando corríamos Punta del Este vino una especie de ciclón y por tema de clima y se suspendió. En la largada a todos nos cayó así como un balde de agua fría, nos quedamos todos entrenados, Wow. con el gel tomado, ese Sí, carbo que uno se claro. pone al principio. Un bajón. Así que no corrí en marzo Punta del Este, pero estaba preparada. Después tenía julio Manta. En abril tuve un accidente, me tocó un auto, me quebré el sacro y dije, esto no me va a parar, voy a correr Manta igual. Wow. Así que nadé con pool solamente, 2 meses sin correr, sin bici. Y seguí entrenando. Yo decía, algún día voy a correr de vuelta a un Ironman. Me fui a Quito para reencontrarme con mis amigos y bajar a Manta a correr. Y hubo todo un problema político, lamentablemente inestabilidad en Ecuador y se cerraron las rutas, movilizaciones, se suspendió.
Así Segunda. que, segunda vez, yo iba por mi segundo Ironman y no pude, así que me volví con más ganas de seguir entrenando para cuando pudiera correr. Eso fue el año pasado, corrí New York, mi cuarta Major, me fue súper bien, seguí entrenando y venía a Punta del Este en marzo de este año. Así que los dos que no pude correr se iban a hacer este año y tenía las inscripciones, Punta del Este de vuelta en marzo y Manta en julio. Así que estaba parada en esa línea de partida el 5 de marzo con unas ganas, Flor. Claro, acumuladas. Acumuladas, emocionada, concentrada. La verdad es que me sentía fuerte, pero bueno, era mi segunda vez, ¿no? O sea, la única vez que había corrido era para llegar. Claro. Y bueno, y me sorprendí. La verdad es que me sorprendí porque no esperaba hacer el tiempo que me salió. Cuando llego, porque yo la verdad es que no sabía quién iba primera, quién no. Yo prefiero hacer mi carrera, concentrarme en dar lo que tengo para dar ese día y que termine siendo en la escala donde quede. Y cuando llego y me gritan que quedé primera, o sea, Flor, fue como... Yo decía, algún día... antes de los 80 años voy a ir a un mundial de Ironman, voy a clasificar a un mundial de 70.3 porque es mi sueño. Y siempre decía así, ¿no? Cuando caigo que estaba primera en la categoría, dije, entonces clasifiqué y el mundial es en Finlandia, decía yo. No puedo creer, porque no sé si vos sabés, pero el sistema de Ironman es así, termina la competencia y ahí viene la un par de horas después y ahí mismo ofrecen los cupos a los que quedan primeros. Hay que confirmar ahí. Ahí tenés que confirmar y ahí tenés que pagar. Y para no pensar. Para no pensar. Y bueno, te imaginás, yo dije, es mi sueño, voy, donde sea. No conozco Finlandia además. Y entonces, obviamente puse la tarjeta y dije que sea lo que sea, me voy a ir a cumplir mi sueño. Así que eso fue en marzo y el mundial es el 26 de agosto. Bien, pero venís de otro Ironman ahora. Sí. O sea, sin haber cumplido todavía tu sueño de ir a un mundial, ya clasificaste a otro mundial. Sí, porque como te contaba, venía el otro 70.3 que tenía postergado, que era el de Ecuador, país que a mí me recibe con tanto cariño, mis amigos son lo máximo. Siempre digo que me siento tan mimada yo en Ecuador. Así que me fui a entrenar a la altura todo el tiempo que pude, saqué 3 semanas de mi vida y me las regalé, era mi cumpleaños además, y me regalé ir a entrenar con mis amigos y a correr Manta. Fueron 3 semanas maravillosas, duras al principio porque ir a 2.800 metros cuando estamos acostumbrados a correr acá, sí se siente, falta el aire, pero bueno, pasé muy bien y corrí. De nuevo correr Manta fue muy emocionante porque además este coach del que te hablo, Mauricio se llamaba, desgraciadamente, trágicamente falleció entrenando y fue el que me empujó, él me decía, campeona, porque a todas las que entrenan le dice campeona, usted no sabe lo que su cuerpo puede dar. Y yo le decía, pero coach, yo ya soy grande, o sea, ¿qué puede dar? No, usted no sabe, o sea, hay que entrenarlo, planificar bien los entrenamientos, cuidarlo, hay que descansar, hay que alimentarse y va a ver que tiene mucho para dar. Eso me decía, claro, yo siempre, cada vez que voy a correr ahora, que me está yendo así, digo, él me debe estar mirando, claro, porque realmente fue así. Así que me volví a parar en esa línea de partida en Manta, después de unos años, y también volví a sentirme fuerte, concentrada, a dar todo lo que tenía para dar. Ahora me entrena un coach que se llama David, que es un crack, que es parte del equipo BET Endurance de Ecuador, y ellos también me dan mucha confianza. La verdad es que me siento muy bien preparada y fui a dar todo lo que tenía para dar. Y la verdad es que fue duro porque hacía mucho calor, había mucha humedad, el agua tenía corriente, pero bueno, me fue bien de nuevo. Y ahí clasificaste al Mundial ya de Nueva Zelanda 2024. Sí. Sin haber ido todavía, sí. Ya en un mes te está yendo al Mundial de Finlandia. Sí, todavía no fui a un Mundial y ahora tengo 2 por delante. ¿Te imaginás que cuando
cuando me di cuenta que quedaba primera, esta vez sí me di cuenta porque yo sabía quién iba primera y cuando pasé dije, bueno, voy a llegar y tengo que apuntar la tarjeta porque estoy llegando de vuelta. Y bueno, ahí obviamente acepté el cupo porque a esta edad, o sea, yo es lo que le digo y Flor, agradezco la oportunidad para decirle a través tuyo y de este programa a todas las mujeres de mi edad, ¿qué les parece? Que ya están grandes, que no. Este es el camino. Más allá de que compitas, más allá de que te guste el triatlón o el endurance o el deporte que sea, el movimiento nos hace sentir bien y nos modifica la manera que vamos a envejecer. Entonces, yo siempre digo que a esta altura, cada día es un día menos que tenemos. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Obviamente, la vida es la vida y una se enoja y una no está todo el día zen, ¿no? Te mentiría si te digo estoy disfrutando las 24 horas. Pero sí me lo propongo todo el tiempo. Todo el tiempo intento hacer solo lo que quiero hacer. Y esto es lo que quiero hacer. Estamos hablando con Silvia Thorn, ya estoy viendo el tiempo de esta entrevista. Vamos a hacer, si les parece, una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más Aire de Mar para poder profundizar toda la otra parte de Silvia, porque todo esto que estamos conociendo de los últimos años, recordando que a partir de los 42, ¿no? Fue que llegó esta pasión por el atletismo, por el triatletismo. Vamos a conocer otro lado que también surgió en estos últimos años en Silvia, que es su pasión por el mar, lo que hay una navegación también allí en esta experiencia, en este recorrido que vamos a compartir con ustedes.